Bienvenidos a esta cuarta sesión de la serie de videotutoriales dedicados a tablas dinámicas en Excel 2013. En esta cuarta sesión veremos los filtros y todos los tipos de filtros aplicables a una tabla dinámica. Esto incluye los slices y las escalas de tiempo. Como ya es costumbre en esta serie dedicada a tablas dinámicas, iremos explicando algunos de los aspectos del tema, en este caso que son filtros, y en paralelo iremos respondiendo a algunas preguntas. Los datos son los mismos que hemos venido trabajando a lo largo de toda la serie. Vamos a abrir los datos. Aquí vamos a ir a la hoja telefonía de datos. Vamos a ver la celda activa dentro de la tabla. Vamos a ir a la pestaña insertar. Vamos a ir al grupo tablas y pulsamos clic en el botón tabla dinámica. Y pulsamos a clic aquí en este cuadro de diálogo en el botón aceptar. Aquí en esta tabla dinámica vamos a llevar el campo duración al área de valores. Vamos a llevar el campo ciudad al área de filas y vamos a llevar ciudad de destino al área de columnas. Vemos aquí en la tabla dinámica que tanto para la etiqueta de fila que corresponde al campo ciudad como la etiqueta de columna que corresponde al campo ciudad de destino, el área de columnas, vemos que tienen las opciones para filtros. Si desplegamos las opciones aquí en esta flechita con dirección hacia abajo, vemos las opciones tanto para ordenar como para filtro que corresponden a toda esta parte de este cuadro. Aquí en la parte inferior vemos las subcategorías de el campo ciudad en este caso. Vemos todas las subcategorías y aquí podemos hacer filtros. Por ejemplo, si pulsamos clic aquí en seleccionar todo, dejamos todo en blanco y podemos seleccionar las ciudades deseadas, aceptar y nos lleva a cabo el filtro. Podemos ver aquí directamente que aquí la flechita nos cambió por este embudito indicando que tiene filtros. Además podemos mirar acá en la parte izquierda, en el panel de campo, podemos ver en el nombre del campo también el embudito indicando que contiene filtros. Vamos a seleccionarlo nuevamente, vamos a usar clic nuevamente aquí en seleccionar todo, clic en el botón aceptar y se nos muestra todo nuevamente. Vamos a ir aquí otra vez y ahora vamos a mirar los que corresponden a los filtros de etiqueta. Los filtros de etiquetas son filtros que se hacen en base a las subcategorías o elementos del campo, es decir, como estos, tal cual, solo que nos brinda algunos criterios para hacer los filtros. Podemos ver claramente esto desde la opción número 3 hasta la opción número 6. Por ejemplo, si vamos a la opción comienza por y pulsamos clic, se nos abre este cuadro de diálogo filtrar por etiqueta de ciudad, comienza por y podemos decir, por ejemplo, la letra B, pulsamos clic en el botón aceptar y vemos que nos trae todas las subcategorías del campo ciudad, es decir, todos los elementos que comienzan por la letra B. Lo vemos aquí. Vamos aquí nuevamente, vamos a ir a filtro de etiqueta, podemos ir a comienza por nuevamente, vemos que aquí el cuadro de diálogo también nos indica que podemos usar comodines, por ejemplo, para un carácter utilizamos el signo de interrogación y para representar varios caracteres utilizamos el asterisco. Por ejemplo, si ponemos asterisco aquí al principio y asterisco al final, lo que nos está diciendo es no importa el número de caracteres el que sea, pero que haya una letra B y después haya un número de caracteres, los que sea. Esto puede incluir espacios en blanco. Damos clic en el botón aceptar y vemos que nos deja los mismos de la B, pero además nos trae esta ciudad Ibagué, que tiene la letra B en la segunda posición, que es la acción que hace el comodín. Sigamos nuevamente aquí las opciones de etiqueta de fila. También podemos ver que además tenemos la opción de no comienza por, terminar con, terminar en, contiene, no contiene ciertas letras, ciertos caracteres, etc. Además vemos también esas opciones de es igual a, no es igual a, mayor que, y todo esto que se aplica si acá las subcategorías son números, es decir, si no fuera Barranquilla, en vez de Barranquilla fuera un 1, aquí fuera un 2, 3, 4 y 5. Esas opciones se aplican en esa situación. Bien, para quitar los filtros podemos
pulsar clic aquí en borrar filtro de ciudad o ir hasta aquí y borrar el filtro. Además podemos ver también dónde se ejecutó el filtro, porque vemos esta palomita, este chulito aquí al lado del filtro de etiqueta, y lo vemos acá también, indicando que allí se ha ejecutado el filtro. Vamos a borrar el filtro y ya está. Bien, si pulsamos clic nuevamente aquí en etiqueta de fila, vamos a ver también esta opción de filtros de valor. Y los filtros de valor son filtros que se hacen en base a los cálculos de la tabla dinámica. Es decir, se hace en base a estos cálculos que hay aquí en la tabla dinámica. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Filtros de valor. Por ejemplo, si es igual a algún valor, si no es igual a algún valor, etcétera. Vamos a quitar por un momento ciudad de destino de aquí del área de columnas. Vamos a ir a filtro, vamos a, filtros de valor, vamos a ir a la opción, por ejemplo, mayor que, no sé, tal vez mayor que este número que vemos aquí, por ejemplo, 61 76 39, aceptar, y entonces nos filtra respecto a los cálculos del área de valores, nos filtra los que fueron mayor al número que le indicamos. Podemos ir aquí y pulsar clic en borrar filtros de ciudad. Vamos aquí nuevamente, vamos a seguir mirando otras opciones, filtros de valor. Y bien, pues tenemos esas opciones, y una opción muy interesante es la última, que es 10 mejores. Si pulsamos clic allí, nos abre este cuadro de diálogo y vemos que aquí nos puede traer los 10 mejores valores, es decir, como aquí es superior, nos trae los 10 valores más grandes. Si pulsamos clic aquí, inferiores, aquí nos traería los 10 números más pequeños. Y podemos también cambiar este, este número. Por ejemplo, poner los 5, 18, etc. Vamos a pulsar clic aquí en cancelar. Vamos a llevar tipo de cliente, el área de columnas, para ver que también aquí en las etiquetas de columnas tenemos la opción para tabla dinámica, para filtros. Vemos también las mismas opciones. Vemos los filtros de etiquetas, que recordemos son los que se hacen en base a las subcategorías o elementos del campo, y los filtros de valor, que se hacen en base a los cálculos de la tabla dinámica, y vemos acá también esas opciones. Las subcategorías por medio de este checkbox. Incluso podemos utilizar, si tenemos una gran lista de subcategorías, podemos usar este buscador para filtrar los valores rápidamente y ahorrar tiempo. Vamos a pulsar clic en la tabla dinámica, vamos a quitar ciudad, vamos a quitar tipo de cliente, y ahora vamos a llevar el campo que se llama año, al área de filas o al área de columna, y vamos a ver el filtro, y vamos a ver que ahora aparece uno que se llama filtro de fecha en vez de filtros de etiqueta, y esto nos ofrecen las opciones para hacer el filtro respecto a fechas, respecto a una fecha anterior que determinemos nosotros, una fecha posterior en la que terminemos, entre unas fechas, mañana, hoy, y todas las opciones que podemos ver aquí. Podemos ver también próxima semana, podemos ver próximo mes, podemos ver acá todas las fechas en el periodo, en el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, en los distintos meses, que es una gran opción. Por ejemplo, vamos aquí a antes de, aquí se nos abre ese cuadro de diálogo. Aquí tenemos este calendario, pulsamos clic y podemos ir a, no sé, cualquier fecha, esta, 16/08/2012, aceptar, y nos lleva a cabo el filtro. Bien, otra forma de eliminar todos los filtros que estén en la tabla dinámica es ir a la pestaña datos y en el grupo ordenar y filtrar pulsar clic en el botón borrar. Y vemos que ya se quitó el simbolito que indica
que indicaba que había un filtro en la tabla dinámica. Bien, procedamos a responder las preguntas para ver algunas aplicaciones de los filtros. Bien, la primera pregunta, bueno, lo primero es que la empresa desea conocer la siguiente información. Y la primera pregunta que se plantea es, ¿cuánto fue la utilidad generada por los clientes promedio? Utilidad generada por los clientes promedio en cada una de las capitales de los distintos países en el mes de febrero. Bien, vamos a nuestros datos. Vamos a utilizar aquí la tabla dinámica. La pregunta nos dice cuánto fue la utilidad generada. Por lo tanto, bueno, primero vamos a quitar estos campos de aquí. Como es la utilidad, buscamos el campo utilidad y lo llevamos hasta el área de valores. Entonces, ¿cuánto fue la utilidad generada por los clientes promedio? Entonces, vamos a ver los tipos de cliente, buscamos el campo tipo de cliente, lo llevamos al área de columnas, vamos a ir a etiquetas de columna, usamos clic aquí en las opciones para filtros y ordenar y vamos a pulsar clic aquí en seleccionar todo y solamente vamos a seleccionar promedio, aceptar y ya tenemos promedio. ¿Cuánto fue la utilidad generada por los clientes promedio en cada una de las capitales de los distintos países? Para este caso necesitamos el campo ciudad, lo llevamos al área de filas y ahora necesitamos filtrar las capitales porque el resto de información no la necesitamos. Bien, vamos aquí a etiquetas de fila, desplegamos las opciones, vamos aquí en seleccionar todo, buscamos las capitales, tenemos Bogotá, tenemos Brasilia, tenemos Santiago, aceptar y ya tenemos hecho nuestro filtro. Nuestros filtros y nuestra tabla dinámica ya elaborada. Además aquí también nos piden qué capital fue la más rentable. Pues bien, como son pocos valores, podemos ver que la más rentable corresponde a este valor. Perdona, a este valor, al máximo, que corresponde a la ciudad de Santiago. Bien, sigamos respondiendo nuestras preguntas. Ahora nos preguntan qué porcentaje contribuyeron a la utilidad total las ciudades de Concepción, Bucaramanga y Fortaleza. Bien, vamos a nuestros datos. Vamos a crear una tabla dinámica aparte. Vamos a ponerla aquí abajo. Primero cambiamos el nombre a esta hoja 4. Pongámosle sesión 4. Vamos a la hoja telefonía datos. Vamos a crear una tabla dinámica desde aquí. Recordemos dejar la celda activa dentro de la lista de datos. Pulsemos la tecla AL, luego la tecla B, luego la tecla B y luego la tecla A. Y aquí nos aparece el cuadrilátero crear tabla dinámica. Vamos a utilizar la opción hoja de cálculo existente, ubicación. Pulsamos clic en este botoncito. Vamos a sesión 4. La dejamos en la celda A10, por ejemplo. Y aceptar. Bien, la pregunta nos dice en qué porcentaje contribuyeron a la utilidad. Como es utilidad, llevamos utilidad al área de valores. Total, las ciudades de Concepción, Bucaramanga y Fortaleza. Entonces vamos a llevar ciudad al área de filas o al de columnas, preferiblemente al de filas. Y aquí vamos a hacer el filtro, pero ahora vamos a utilizar este cuadro de búsqueda. La primera ciudad que nos dice es Concepción, escribimos y vemos que nos hace el filtro aquí en las subcategorías. Damos clic en aceptar, clic nuevamente aquí. Ahora la siguiente ciudad es Bucaramanga, lo tenemos aquí, ya está seleccionado. Ahora seleccionamos la opción que dice agregar a la selección actual, damos clic en aceptar y vemos que ahora se agrega a la que ya estaba, Bucaramanga y Concepción, y nos falta una ciudad que corresponde a la ciudad de Fortaleza.
Aquí la tenemos seleccionada, agregar a la selección actual y aceptar. Como es el porcentaje, vamos a ir acá al área de valores, pulsamos clic, vamos a la opción configuración de campo de valor, vamos a ir a la pestaña mostrar valores como y porcentaje del total general y aceptar. Y ya tenemos la solución a esta tercera pregunta, a la segunda pregunta de la primera parte, de la parte A. Bien, veamos cuál es la siguiente pregunta. La B nos dice que se desea conocer cuáles fueron las 15 ciudades que más contribuyeron a la utilidad total de la compañía. Además, se desea saber el orden y en qué porcentaje contribuyó cada una respecto a la contribución total de cada cliente. Bien, veamos cómo se responde esto. Vamos a nuestros datos, vamos a crear una nueva tabla dinámica, vamos a telefonía datos. Bien, ya sabemos el atajo de teclado que es AL, B, B, A. Vamos a seleccionar la opción hoja de cálculo existente, clic en este botoncito, sesión 4, pongamos esta nueva tabla dinámica en la celda A16, aceptar. Bien, entonces la pregunta nos dice, se desea conocer cuáles fueron las 15 ciudades, como son ciudades, llevamos ciudad acá al área de filas, que más contribuyeron a la utilidad, llevamos utilidad acá al área de valores, a la utilidad de la compañía. Bien, primero hagamos este filtro de las 15 ciudades que más contribuyeron. Pues bien, vamos aquí a las opciones, vamos a ir a filtros de valor y vamos a ir a la última opción que dice 10 mejores. Dejamos aquí la opción superiores porque queremos los números más grandes, pero queremos son las 15 más grandes. Clic en el botón de aceptar y ya está. Además se desea saber el orden. Bien, pues ya tenemos acá los valores. Vamos a llevar nuevamente utilidad aquí al área de valores. Vamos a pulsar clic encima de este nuevo campo 2 de utilidad en el área de valores. Vamos a la opción configuración campos de valor. Vamos a ir a la pestaña mostrar valores como de este cuadro y algo configuración del campo de valor. Y aquí vamos a buscar la opción que dice clasificar de mayor a menor. Damos clic en el botón aceptar y vemos, por ejemplo, aquí el número 1 nos indica que fue Concepción la que generó mayor utilidad. La segunda fue esta ciudad. Si lo queremos comprobar, podemos seleccionar todo esto, podemos ver el máximo y podemos comparar aquí este valor que corresponde a este mismo valor y que corresponde al número 1. Además, la pregunta también nos dice que se desea también conocer el porcentaje respecto a cada tipo de cliente. Bien, vamos a llevar tipo de cliente aquí al área de columnas. Vamos a agregar nuevamente utilidad aquí al área de valores, porque necesitamos ahora ver el porcentaje aparte de la utilidad total y del orden. Queremos ver también, voy a dejar esto acá abajo, queremos ver también el porcentaje. Vamos a pulsar clic encima de la tercera suma de utilidad 3, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y vamos a mostrarlo como porcentaje del total de columnas, aceptar, y ya tenemos la respuesta, nuestra tabla dinámica a esta pregunta. Bien, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Ahora la C dice que se desea conocer en qué ciudades de destino está distribuido el 75% de los ingresos. Bien, vamos a los datos, telefonía datos, celda activa en la lista de datos, al o BBA. Perdone, al BBA, hoja de cálculo existente. Vamos a ponerlo aquí debajo, pongámosle
pongámoslo aquí en la celda A37 y aceptar. Bien, la pregunta que nos formulan es, se desea conocer en qué ciudades de destino están distribuidos el 75% de los ingresos. Bien, primero los ingresos al área de valores, ciudad de destino, llevémoslo aquí al área de filas, y necesitamos saber dónde están distribuidos el 75% de los datos. Podemos utilizar cuartil, no importa si exo.inc, porque necesitamos el cuartil 3 y en los dos está. Seleccionamos todos los datos. 3 que corresponde al tercer cuartil, percentil 75. Cerramos, aceptar. Vamos aquí a etiquetas de fila, vamos a ir filtros de valor, vamos a decir menor que. Y aquí vamos a poner este valor. 26, 15, 3, 8, 8, 21,5. Aceptar. Y vemos que se filtran las filas donde está distribuido el 75% de los ingresos. Para aquí, para la solución de esta pregunta es clave entender las medidas de dispersión, en este caso el cuartil. Bien, ya hasta el momento hemos visto muy buenas aplicaciones, aplicaciones de los filtros, tanto utilizando el filtro de etiquetas como filtros de valor y utilizando el los checkbox y el cuadro de búsqueda. Ahora vamos a proseguir con una pregunta que nos llevará a un problema, entre comillas. Vamos a ver esto, vamos a ir a nuestras preguntas y bien, está ya. Vamos aquí en la pregunta número D, que dice, ¿cuánto fue el promedio de llamadas no exitosas en cada ciudad de cada país de los distintos tipos de clientes que reportaron quejas? Bien, vamos a ir a, primero, aquí hay una nota que nos dice, un cliente habla de forma exitosa si la calidad de la llamada fue buena. Si fue mala o regular, la llamada habló de forma no exitosa. Bien, vamos a nuestros datos, vamos a crear una tabla dinámica, telefonía de datos, vamos a insertar, vamos a tabla dinámica, hoja de cálculo existente, sesión 4, estamos a ponerla desde aquí, desde A70 y aceptar. Bien, antes de continuar, volvamos un momento a las preguntas, vamos a ir un segundo a la pregunta A, la parte 8, que nos decía cuánto fue la utilidad generada por los clientes promedio en cada una de las capitales de los distintos países en el mes de febrero. Esta parte me faltó allí en esa tabla dinámica. Vamos a agregar esta información. Vamos acá arriba. Vemos que acá no tenemos el filtro por año. Por meses, perdón. No tenemos el filtro por meses porque queremos simplemente ver lo del mes de febrero y aquí nos incluye todo. Para esto voy a agregar, voy a insertar unas cuantas filas acá. Bien. Por ejemplo, llevemos el campo mes a fila. Vamos a agregar más filas para que no haya problema. Otras cuantas más. Bien. Vamos a llevar mes aquí a fila. Bien. Ahora sí, hubo espacio suficiente. Bien. Entonces lo que queremos es simplemente es mostrar para cada una de estas
el mes de febrero. Si pulsamos clic aquí encima, vemos acá en la parte superior que se crea este cuadro combinado, este combo box, porque como hay dos campos en el área de filas, entonces debemos seleccionar con cuál queremos hacer una ordenación o un filtro. En este caso, en la ciudad ya tenemos hecho el filtro, ahora lo queremos en el mes. El mes, podemos seleccionar aquí esta opción que dice seleccionar todo, febrero, y aceptar. Podemos pulsar clic derecho aquí encima de Bogotá, por ejemplo, y ir a la opción expandir o contraer y decir en la opción contraer todo el campo. Y ya tenemos lo que deseamos. Una opción mejor es tomar mes y llevarlo al área de filtro. Y ya vemos acá, además vemos el filtro hecho, porque vemos el campo mes y vemos que el filtro se hizo respecto al mes de febrero, lo vemos aquí. Ya tenemos una tabla dinámica mejor elaborada. Bien, voy a eliminar todas estas filas. Porque así queda mucho mejor la tabla dinámica. Muy bien, así procedamos a responder la pregunta D. Nos dice cuánto fue el promedio de llamadas no exitosas. Bien, como estamos hablando de llamada, esto lo sabemos por medio del campo de duración. Le damos al área de valores. ¿Cuánto fue el promedio de llamadas no exitosas en cada ciudad? Bien, llevemos ciudad a filas. De cada país. También necesitamos saber la información por país. Por aquí hay un campo. País. Démoslo acá arriba. Por país, a ver qué más nos dice la pregunta. De los distintos tipos de cliente. Bien, tipos de cliente aquí. ¿Qué más nos dice? Tipo de cliente que reportaron quejas. Bien. Lo que podemos hacer es llevar el campo queja aquí a filtro. Los que reportaron quejas. Entonces podemos filtrar. Vamos a filtrar aquí por quejas que corresponden a los que reportaron quejas. Aquí seleccionamos esta opción de abajo que es seleccionar varios elementos. Por si hubiera más, podemos seleccionar varios elementos. Seleccionamos no, aceptar. Vemos que cambia la apariencia de la tabla dinámica porque pues filtró los que se reportaron que. Además también hay una parte que nos dice llamadas no exitosas. Y esto está en este campo calidad. Vamos a llevar calidad aquí a filtros nuevamente. Y vamos a ver que ahora tenemos no solo el campo calidad, sino también, perdón, no tenemos solo el campo de quejas, sino también el campo calidad. Y nos dicen la pregunta, vayamos un segundo a la pregunta, que un cliente habla de forma exitosa si la calidad de la llamada fue buena. Si fue mala o regular, no fue exitosa. La pregunta nos dice cuánto fue el promedio de llamadas no exitosas. Bien, vamos a los datos no exitosas. Entonces, por lo tanto, debemos hacer el filtro. Intentamos seleccionar varios elementos. Es no exitosa si fue mala o regular. Por lo tanto, desclicleamos buena, aceptar y ya tenemos el filtro. Por último, para esta pregunta nos piden es el promedio. Podemos ir aquí a suma de duración, ir a configuración campo de valor, mostrar valores, no, perdón, aquí en resumir valores por y utilizar como función de resumen promedio, aceptar. Ya tenemos el promedio para cada uno de los datos de la tabla dinámica. Bien, verificaré la solución de la pregunta, donde la pregunta dice cuánto fue el promedio de llamadas no exitosas, que ya lo tenemos aquí, en cada ciudad
de cada país, tenemos cada país, cada ciudad. De los distintos tipos de cliente, tenemos acá los tipos de cliente que reportaron quejas, y acá tenemos queja por, en, ya filtrado con SIM, que corresponden a los que reportaron quejas. Y ya tenemos la solución a esa pregunta. Pero supongamos que necesitamos imprimir esto para presentarlo en algún papel, en algún, no sé, en algún reporte, no directamente en Excel, sino puede ser en otra aplicación de Office, en el cual no podemos venir aquí a calidad, pulsar clic aquí en este filtro y ver que lo que se filtró fue malo y irregular. Porque además vemos que aquí dice varios elementos, más no nos indica cuáles son las subcategorías que se filtraron. Entonces, si llevamos esto a una aplicación externa donde no se pueda ver los filtros, o si lo tenemos eh, impreso, tampoco vamos a poder, pues evidentemente, mirar las subcategorías. Entonces, si es necesario ver las subcategorías en los filtros, que no solo aplica para los que están en el área de filtros, sino también para los que están tanto en las etiquetas de filas como en las etiquetas de columna. Como lo podemos ver acá en la parte superior, vemos que acá hay filtros, pero tenemos que pulsar clic aquí y mirar cuál fue el filtro hecho. Un caso más aplicable puede ser, por ejemplo, este, donde tenemos que ir aquí, tenemos que ver qué es filtro por valor menor que, y aquí sí vemos el número, pero acá directamente no vemos la respuesta. Bien, para solventar esto, tenemos unos tipos de filtros especiales llamados slicers o segmentación. Vamos a agregar uno de estos para ver en qué consiste. Vamos a ver la celda activa dentro de la tabla dinámica, vamos a ir a la pestaña analizar y vamos a ir al grupo filtrar. Y vemos que hay una opción que se llama insertar segmentación de datos e insertar escala de tiempo. Vamos a pulsar clic en insertar segmentación de datos. Damos clic y lo que vamos a ver es este cuadro de diálogo que contiene los mismos campos que contiene la tabla, o que contiene o los que podemos ver también aquí en el panel, aquí en este panel del lado derecho. Entonces necesitamos ver calidad. Entonces vamos a buscar calidad, que está aquí. Pulsamos clic, aceptar, y vemos que aparece este objeto llamado segmentación o slicer. Y vemos claramente en slicer, vemos las subcategorías del campo calidad, y vemos en azulito las que donde está hecho el filtro. Vemos malo y regular, y buena, que está en blanco, no tiene ningún filtro hecho. Si vemos además también acá en la parte superior derecha del slicer, vemos también este iconito que indica que hay un filtro y tiene una X en la parte inferior. Si pulsamos clic allí, se quita el filtro. Vemos que acá ahora en calidad dice todos, y vemos que ahora todos son azulitos. Para seleccionarlo nuevamente, pero ahora desde el slicer, si vamos pulsando clic en uno por uno, vemos que va agregando uno solo. Si queremos agregar varios, usamos control. Primero seleccionamos regular, control y luego mala. Y ya tenemos los dos filtros. Acá hice varios elementos, pero acá en el slicer sí vemos el filtro. Sí vemos las subcategorías con las cuales se hicieron el filtro. Bien, un aspecto muy importante de los slicers es que no pertenecen a la tabla dinámica. Si nos fijamos acá en la parte superior, acá donde están las pestañas, vemos que ya no aparecen las pestañas analizar y diseño. Si dejamos la celda activa en la tabla dinámica, vemos las dos pestañas analizar y diseño. Pero si seleccionamos el objeto slicer, vemos que tenemos son opciones, más no las opciones de tabla dinámica. Y esto nos rectifica que
estos objetos no pertenecen a la tabla dinámica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, veamos algunas opciones de esos slicer. Vamos acá a opciones, tenemos que tener seleccionado el slicer para ver esta pestaña opciones y ver todas las opciones para el slicer. Comencemos acá, vamos a ir acá a la opción configuración de segmentación de datos y aquí en este cuadro de diálogo tenemos acá primero un nombre y acá abajo tenemos un encabezado. Pongamos acá en este que dice título, mostrar encabezado, vamos a decir no exitosas. Vamos a pulsar clic en el botón aceptar y vemos que ahora el nombre aparece aquí, no exitosas, acá en la parte superior del slicer o de la segmentación. Pero vemos acá en el cuadro de nombre que sigue apareciendo calidad, es decir, ese es el nombre con el que vamos a manipular principalmente desde slicer cuando estemos programando, y esto lo veremos ya al final de la serie. Si vamos nuevamente acá a configuración de segmentación de datos, vemos acá que ese es el nombre calidad, que es el mismo que aparece acá en el cuadro de nombre. Vemos también, tenemos algunas opciones para ordenar de la A a la Z, de la Z a la A. Por ejemplo, seleccionemos acá de la Z a la A, aceptar, y vemos que se invierte el orden. Vamos acá nuevamente a configuración de la segmentación de datos. Vemos también que podemos usar una lista personalizada al ordenar. Esto no lo explicaré en este video tutorial, lo explicaré más adelante cuando hablemos a profundidad de ordenar los elementos en una tabla dinámica. Además también tenemos opciones para ocultar los elementos que no contienen datos. Por ejemplo, si regular no tuviera datos, entonces no aparecería acá en Slicer. Y tenemos algunas otras opciones como indicar visualmente los elementos sin datos, mostrar los elementos sin datos al final, aparecerían acá en la parte inferior, y mostrar los elementos eliminados del origen de datos. Muy bien, aceptar. Acá tenemos después conexión de informe. Si pulsamos clic aquí, lo que vamos a ver es una lista de todas las tablas dinámicas que tenemos en el libro actual, con el libro que estamos trabajando, en este caso el libro datos. Vemos que está seleccionado tabla dinámica 14, que es esta tabla dinámica y es a la cual está asignado el slicer. Si queremos que este slicer quede vinculado a otra tabla dinámica, podemos seleccionar la tabla dinámica las tablas dinámicas que deseemos y pulsamos clic en el botón aceptar. Yo lo voy a dejar simplemente en la tabla dinámica 14 y aquí cancelar. Acá podemos cambiar el diseño. Incluso podemos ir hasta, podemos dar clic aquí en este botoncito y aquí podemos crear un nuevo estilo de segmentación de datos. Y podemos aquí crear un estilo personalizado. Y acá en la parte derecha, donde dice columnas, veamos qué hace esto. Ponemos 3, vemos que nos ubica los elementos en las columnas que le indiquemos. Y vemos acá también opciones para modificar tanto el alto y ancho de los botones. Por ejemplo, acá ponemos un 2 y aquí un 3. Lo que se modifica es el alto y el ancho de los botones, mientras que esos de acá es los mismos que corresponden a manipular el slicer con estas opciones que tiene el slicer en sus aristas. Bien, por último vamos a crear otra tabla dinámica para ver ya una última opción. Vamos a telefonía datos, vemos la celda activa en la lista de datos, vamos a ir a insertar
Vamos al grupo tablas, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Vamos a la hoja sesión 4, donde tenemos todas las tablas dinámicas de esta cuarta sesión de videotutoriales. Más abajito, vamos a dejar esto aquí. Aceptar. Bien, aquí en esta tabla dinámica llevemos utilidad al área de valores. Y aquí lo importante es tomar año y llevarlo aquí al área de filas. Y vemos que acá el año es un campo en el que sus datos son de formato fecha. Que si pulsamos clic aquí en estas opciones vemos que tenemos la opción de filtros de fecha. Bien, si quisiéramos agrupar esto por meses o por años, existe la opción que será tratado en el siguiente video tutorial. Aquí lo que vamos a ver son las segmentaciones. Bien, de las segmentaciones de escalas de tiempo. Bien, primero vamos a añadir un slice normal, pero ahora no lo vamos a añadir desde analizar y desde insertar, desde el grupo filtro, insertar segmentación de datos, sino desde la pestaña insertar e insertar segmentación de datos. Pero bueno, antes llevemos tipo de cliente aquí a columnas. Ahora sí. Y vamos a ir aquí a la pestaña insertar y vamos a ir al grupo filtros y segmentación de datos. Vemos que nos despliega exactamente el mismo cuadro de diálogo que como si lo hubiéramos hecho cada desde las opciones de la tabla dinámica. Lo que nos corrobora que los slices son independientes de la tabla dinámica. Vamos a seleccionar nuevamente calidad y aceptar. Vamos a pulsar clic derecho y vamos a ir aquí conexión de informe, que corresponde a esta misma opción conexión de informe. Y vinculémoslo a la tabla dinámica 14. Aceptar. Vamos a ver acá arriba qué ha pasado y vemos que quedaron seleccionadas las tres. Y antes teníamos simplemente mala y regular. ¿Por qué? Porque vinculé esos dos slicers de estas dos tablas dinámicas. Si ahora selecciono acá mala y regular y bajamos, vemos que este slicer también ha cambiado. Muy bien. Ahora sí vamos a agregar una segmentación de escala de tiempo. Dejamos la selectiva dentro de la tabla dinámica. Vamos a analizar, vamos a grupo filtro y ahora vamos a pulsar clic en el comando que dice insertar escala de tiempo. Pulsamos clic y vemos que acá ahora solo aparece uno, que es año. ¿Por qué? Porque es el único en el que todos los datos de ese campo tienen un formato de fecha y hora. Si hubieran otros, pues se desplegarían otros. Vamos a seleccionarlo y aceptar. Y aquí se nos ha añadido el slicer de escala de tiempo. Vamos a ponerlo un poco más grande y lo que vemos es que ahora tenemos por cada año, por cada mes, podemos verlo más claramente que aquí, que si lo viéramos directamente acá en las etiquetas de filas. Además acá en la parte superior derecha, debajo acá de el simbolito de filtro, vemos que podemos desplegar y podemos verlo en distintas formas. Podemos ver años, si pulsamos años, los vemos ya agrupados por años. Podemos usar clic y mantenerlo pulsado, podemos ir filtrando lo que queremos ver. Por ejemplo, aquí en 2005 hasta 2007. Y vemos que cambia la tabla dinámica. O desde 2008 a 2012. Y vemos cómo cambia la tabla dinámica y vemos acá claramente los años que se pueden ver que están en las cuales hicieron el filtro en la tabla dinámica. No solo tenemos años, sino trimestres. Ahora vemos los años y los trimestres en cada año. Entonces podemos seleccionar 2005 desde el primer trimestre hasta el 2006 al segundo trimestre. También tenemos por meses y por días.
que sería todas las mismas subcategorías acá en las etiquetas de filas. Bien, aunque esto no nos deja ver directamente acá en las etiquetas de filas, es una gran herramienta que fue agregada en Excel 2013. Por último, bueno, vamos a dar este slicer por acá, vamos a agregar varias filas, insertar, hagamos otras cuantas, y vamos aquí en esta tabla dinámica, vamos a agregar país a filtros, ciudad al área de filtros, mes al área de filtros, y necesito agregar más filas acá. Ojo. Ciudad de destino, calidad y quejas. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que se acomodan los distintos campos que están en el área de filtros uno debajo del otro. Uno debajo del otro. Si queremos que quedaran, por ejemplo, 3 aquí y otros 3 aquí, lo que debemos hacer es dar la celda activa en cualquier lugar de la tabla dinámica, pulsamos clic derecho y ahora vamos a ir a la opción que dice opciones de tabla dinámica, la penúltima. Y aquí en el cuadro de opciones de tabla dinámica, en la pestaña de diseño y formato, aquí en la opción que dice sangría de etiquetas de filas en forma compacta, seleccionemos 2, vamos a pulsar clic derecho nuevamente, opciones de tabla dinámica, y ahora vamos a seleccionar la que dice campos de filtro de informe por columnas, vamos a poner 2, aceptar, y vemos que se agruparon de a 2 en 2 los campos que están acá en el área de filtros. Bien, muchas gracias por haber visto este cuarto video tutorial de la serie dedicada a tablas dinámicas en Excel 2013. Espero haya sido de utilidad. Si te gustó, suscríbete al canal para estar al tanto de próximos videos. Visita el blog, el Excel Blog, donde podrás ver todo el material de esta serie dedicada a tablas dinámicas. Puedes suscribirte al newsletter donde recibirás toda la información. Compártelo, dale me gusta y deja un comentario. Muchas gracias por